Estás paseando por el rompeolas. Lo que piensas y lo que haces te define. Y lo que escuchas también. Bueno, pues continuamos otro tema más, el tercer tema de la mañana, ¿eh? Y si hemos estado hablando de infancia, de temas súper interesantes, de ese aniversario de los helicópteros medicalizados en Canarias, ¿eh? Pues ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las Olimpiadas Guanches. Unas Olimpiadas Guanches que yo antes les comentaba al principio en la presentación del programa, que hay un tema muy interesante que va a tocar ahora nuestro siguiente invitado, Eligio Hernández, que él es ex fiscal general del Estado, herreño universal, como se define, y vamos a ver, porque yo hasta no hablar con él, no sabía yo la gran diferencia que podría existir y que existe entre ambas Olimpiadas. Como no sabemos muy bien cómo es el tema, le damos la bienvenida a Eligio Hernández. Eligio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se empieza en la jornada del fin de semana? Bueno, con un poco de gripe, pero no muy grave. Vale, ya. Bueno, Eligio, el otro día cuando hablé contigo me sorprendió el tema de las Olimpiadas Guanches. Yo creo que desconocemos mucho esa historia y la comparación que hacías con las griegas, ¿no? Bueno, una de las cosas lamentables es que no se enseña en las escuelas a los niños en primaria un poco la prehistoria y el pasado canario, la historia de ese pueblo admirable que fue el pueblo de origen, el pueblo guanche. Lo dice muy bien Betancur Afonso, pero desgraciadamente cuando la gente me pregunta que dónde puede encontrar los tres tomos que le ha dedicado Betancur Afonso, un gran etnógrafo, junto con el doctor Chiles La Palma, esto pues no está editado y no pueden nadie explicarle esas cosas, porque yo creo que se deberían aprender un poco en la escuela. Efectivamente, el pueblo guanche celebraba una vez cada 3 meses unas olimpiadas. Digo olimpiadas, porque todos los menseyatos se reunían, por ejemplo, en el Valle de Aguere, y allí celebraban las Olimpiadas a base de exhibiciones del banoto, juego del palo, lucha canaria y la serie de deportes autóctonos que son bastante importantes, y juegos. Ahora García Talavera ha publicado un librito sobre los juegos guanches, ¿no? Bien, pues eso hacía posible que no pudiera haber guerra ni violencia mientras se celebraban las Olimpiadas. Era la expresión de la nobleza de un pueblo y tenía un esplendor extraordinario, ¿no? Lo que pasa es que en esa época pues no había televisión y sobre todo no tuvieron un Homero que lo cantara, pero no yo, que al fin y al cabo mi amor por la lucha canaria puede llevarme a exagerar, ¿no? Fue Betancur Afonso el que dijo que tenían la altura de las Olimpiadas helenas, ¿no? No tenían nada que envidiarle y son más antiguas que las helenas. No olvidemos que el pasado canario, el pueblo guanche, es milenario, que llevamos, y por lo tanto es una cultura que desgraciadamente no se transmite con el interés que puede tener, sobre todo para la gente joven, para los canarios jóvenes, ¿no? Claro. Y en esa fíjate, estás comentando que es más antiguas que las helenas, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, porque las helenas, son de la era cristiana, pero eso es un cálculo lógicamente aproximado, porque no hay una investigación histórica que lo pueda determinar, pero yo imagino que son probablemente más antiguas que las Olimpiadas Guanche, porque digo que las Olimpiadas helenas, porque estamos hablando de un pueblo con una tradición milenaria. Conocemos a partir de los 500 años de la conquista, pero de ahí para atrás conocemos algo, pero todavía muy poquito. Claro. Eligio, pero sí hay una filosofía diferente, porque a lo mejor en las helenas había más agresividad o más no sé qué, mientras que en las guanches
se levantaba al adversario y se le abrazaba, ¿no? Había como una gran diferencia entre las filosofías quizás de ambas, ¿no? Naturalmente, cuando iba en Alierdo Juan Álvarez Delgado, que era un gran indigenista catedrático de latín, y el director del Museo Canario del Cabildo de Gran Canaria, pues Machín, José Padrón Machín, yo iba de niño acompañándoles a ver los números de los guanches en el Hulan, que antes había que caminar por una pendiente tremenda, ¿no? Y subirla. Ahora ya se puede ir en una pista de tierra en coche. Machín le preguntaba, oiga, explique usted, no se ha explicado nunca eso, cómo es posible que Grecia y Roma, las dos grandes culturas de la humanidad, cuando había una celebración en la que se enfrentaban dos personas físicamente, era para derramar sangre, porque eran esclavos, ¿no? Los gladiadores, lógicamente, tenían por meta morir en la arena. Claro. ¿Y por qué un pueblo aborigen situado alrededor del continente africano, en 7 islas, cuando había una confrontación física, una celebración de confrontación física, estaba prohibido no solo la violencia, sino las llaves, el constreñimiento físico, y había que levantar al adversario y abrazarlo? Eso es para meditarlo, porque claro, era un pueblo muy avanzado, con una nobleza que no tenían las culturas clásicas, ¿no? Claro, total. Eligio, tú eres un hombre de la lucha canaria, siempre lo has sido, ¿no? Y yo siempre he pensado, por ejemplo, cómo, claro, en fin, en todos los puestos que has estado políticamente hablando, etcétera, ¿no? En Madrid y tal, el ser luchador a ti te ha marcado, digamos, no solamente en el deporte, sino también a tu nivel profesional, y sobre todo, ¿cómo te veían a ti en fin, la gente que estaba a tu alrededor en las altas cúpulas de la justicia, que tú fueras luchador? Eso en un mundo en el que desconocían qué es la lucha canaria, ¿eso cómo se llevaba? Bueno, no, la verdad es que ignoraban completamente lo que era la lucha canaria y sobre todo sus valores, ¿no? Lo ignoraban. E incluso algunas veces, me acuerdo porque Pablo Castellano se equivocó, y en vez de decirme el pollo del Pinar, dijo el púgil del Pinar. El púgil del Pinar. Y yo lo llamé, le dije, oye Pablo, de púgil nada, esto no tiene nada que ver con el boxeo, se golpea, y aquí no hay golpes ninguno, aquí hay una absoluta limpieza, fuego en el corazón y limpieza en la mirada, como dice la canción sabandeña, ¿no? Claro. Y aquí hay pura nobleza y puro arte. Hay que, una de las cosas que yo siempre he destacado, la lucha canaria consiste en luchar con la fuerza del adversario, porque si no hubiese habido un Camurria, un Angelito, que luchaban con la fuerza del contrario, lo derribaban, aprovechaban los desvíos, cuando atacaba al adversario con más fuerza que ellos, le quitaban el cuerpo, un toque por dentro, como se decía en Tenerife, o una palmada falsa, como se decía en el Hierro, y derribaban al contrario, que a lo mejor tenía 20 kilos más, ¿no? Sí. Es decir, la lucha canaria, bueno, luego ya empezaron la gente a entenderlo, cuando yo dije muchas veces en Madrid que lejos de yo pensar que eso era una especie de descalificativo para mi persona, que era el mayor orgullo que me podían hacer, claro, llamarme claro. Pollo del Pinar, ¿no? Que es el mayor honor que me podían tributar. Claro, pero más que cualquier otro. Claro, pero ellos no entendían lo de pollo, eso de pollo, ¿qué coño? No, porque luego lo fueron entendiendo a raíz de que una vez en un concierto de los sabandeños en Madrid, el Cid Alonso, que se lo preguntaron, sí, explicó por televisión española, que estaba oyendo a los sabandeños lo que significaba ser pollo, y la gente empezó un poco a entenderlo. Claro. A ti te trae, ya que estamos hablando un poco del tema de la lucha, supongo que estar en casa, ser hijo de quien eres hijo, que un gran luchador en la historia, ¿no? Que ahora nos comentarás esas etapas de la lucha del hierro, en las diferentes etapas que has tenido. Yo me imagino que todo eso te motivó a ti desde la cuna, desde la casa, pues a amar a la lucha, ¿no? La
lucha canaria en mi pueblo, desde que nacimos prácticamente, era un juego. Los niños, hay que tener en cuenta que en aquella época no había televisión, no había periódicos, no había radio, ni había luz eléctrica, y los juegos se los inventaban los niños. Pero el juego principal era la lucha canaria. Niños que tenían pantalones remendados, yo no, yo tenía pantalones en la familia, digamos, más acomodada en ese nivel, y los niños luchábamos jugando y jugábamos luchando. Y los niños aprendían sus mañas desde que eran pequeños y organizábamos luchadas, por ejemplo, carretera arriba con carretera abajo, vale. que con las casas, y entonces hacíamos equipos, y yo tenía una máquina en un Underwood y no sabía escribir la máquina, pero con 2 dedos hacía yo los equipos y los anunciaba en el centro del pueblo, que es el mentidero. Sí. Es decir, era la lucha canaria no solo un juego, sino el espectáculo obligado los días de fiesta y los sábados y domingos cuando había alguna celebración. La lucha canaria era el motivo de orgullo. Cualquier familia se sentía orgulloso por tener un hijo luchador, ¿no? Y ser luchador era como hoy, cuando juran un cargo en la universidad, y era el espaldarazo que daba la sociedad herreña para darle prestancia a una persona, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y eso claro, ha ido cambiando la historia, ¿no? Eso ha ido cambiando la historia. Y desafortunadamente yo creo que ¿cómo se podría mantener de nuevo esa ilusión? Es que estás contando, por ejemplo, ese juego, ese contacto físico, ese pique entre las casas de arriba, casas de abajo, la carretera de arriba, la carretera de abajo. El mundo cambió, ¿no? El mundo cambió, las cosas han cambiado. El otro día, por cierto, que me mandaste un rap de la lucha canaria, a mí me encantó. Ese me encantó. Hay una adaptación a la nueva situación que vivimos, ¿no? Al siglo XXI, ¿no? Pero una de las cosas que me mandaste que me pareció también súper interesante es un vídeo en el que tú apareces luchando con tu padre. Y me parece que yo te dije, que luego te contestó, digo, me dan ganas de verlo 100 veces, porque es que es precioso, ¿no? Tú con tu padre. Bueno, mi padre me llevaba a mí 20 años solamente, ¿no? Yo nací cuando mi padre tenía 20 años y precisamente el año que nací yo, mi padre derribó a la selección de La Palma cuatro luchadas seguidos, que era la selección campeona del mundo. Entonces Julián Acosta, al que yo conocí, igual que sus hijos, tenía con ellos una gran amistad precisamente en el recuerdo de mi padre, pues de esa época mi padre hizo unas grandes luchadas, incluso con menos edad en la Plaza de Toros de Tenerife, ¿no? Ya se distinguió por su elegancia, por echar luchadas que se dijeron entonces en el Hierro que había que remontarse a Martín y a Méndez para ver las excelentes desvíos, levantadas, medias caderas y sacones de aire que mi padre practicaba con singular belleza, ¿no? Claro, todo eso hace que yo, pues, de niño, mi admiración era mi padre y los luchadores, todos que estaban en mi pueblo, que teníamos una unión fraternal impresionante, ¿no? Claro, y claro, que no se llevan tanto tampoco, si se llevaban 20 años prácticamente, pues claro, así parece que no tienen tanta diferencia, ¿no? No, eso fue, vino Adolfo Suárez cuando era presidente del gobierno, no sé si vino no me acuerdo, fue campaña electoral, y entonces... Cuando la UCD. Si Merones Pelayo me llamó, yo era juez en ese momento, de los Vinos, juez de instrucción, y vine y también fue mi padre a el terreno de Taco y se nos ocurrió poner la ropa de brega y hacer una exhibición de lucha ante Adolfo Suárez, ¿no? Que se quedó absolutamente admirado, ¿no? Sí. Esto me recuerda... ¿Sí? Con su majestad el rey, con la fiscalización del Estado, me dijo, hombre, Ligio, yo no entendí muy bien el tema de la lucha canaria, y entonces cuando llegué a mi despacho le mandé un vídeo, el primer vídeo en blanco y negro, que luego le dieron color no sé cómo, que fue un desafío entre Orlando Sánchez y Abel Cárdenas en el Campo España en Las Palmas. Bien, en ese vídeo
Orlando Sánchez vence en la última lucha a Abel Cárdenas, un desafío de 5 contra 3 mejores, y el pueblo irrumpe en el terreno y levanta a Orlando Sánchez. Cuando Orlando Sánchez se ve arriba levantado, empieza a pegar patadas y codazos, se logra desembarazarse de los que estaban poniéndole de pie, sale corriendo y abraza a Abel Cárdenas. Es decir, la primera obligación del vencedor es abrazar al vencido. Esa imagen al rey, a su majestad el rey, le impresionó. Digo, esa es la lucha canaria. Esa es la lucha canaria. Es lucha, pero siendo lucha, al final hay que levantar al vencido. El vencido es la figura central de la lucha canaria, ¿no? Claro. ¿Qué te pasó aquel día, Eligio, cuando estabas de juez, creo que en Galdar, ¿no? O algo así, creo que era en Galdar. No, en Telde. En Telde. No, en Galdar no había. El juzgado de instrucción, había solo 2 juzgados en Las Palmas, que era el de Guía de Gran Canaria, sí. Y el de Telde. Sí. Y entonces, ¿cómo fue la historia? Que tu padre te había dicho que le dieras un saludo porque al puntal de aquel momento allí, ¿no? A Faro Paloma. Sí. Las palomas que ahora mismo lo estoy mirando mientras tú me estás entrevistando, lo tengo aquí siempre, todas las mañanas cuando entro en mi despachito, en mi casa, miro al faro de Maspalomas. ¿En serio? Yo le dediqué un artículo cuando falleció, yo era vocal del Consejo de Provincial, y le dije el último guanche, ¿no? Aquí está el faro de Maspalomas, que lo estoy viendo ahora, con 105 kilos, 2,10 de altura. Probablemente el único hombre tan fuerte como él contemporáneo ha sido el Pollito de la Frontera, ¿no? Pero eso ha sido los 2 luchadores más fuertes. Pues, cuando yo llegué de juez a Telde, tomé posesión y mi padre me dijo, hombre, vete a saludar a Pepito, le decíamos nosotros, al faro de Maspalomas, y claro, había luchado en la época de mi padre. Aquí tengo una foto yo de mi padre con la viejita y el faro de Maspalomas ya mayores, ¿no? La estoy mirando ahora mismo. Y entonces pregunté a la Guardia Civil que donde estaba elegido, un barrio que está al norte de Telde, y entonces me llevó la Guardia Civil. Y cuando llegué allí, en la placita de centro del barrio, estaba absolutamente llena de gente, ¿no? Y yo pregunté, bueno, hay fiesta hoy, viene alguien aquí a dar algún meeting. No, don Eligio, es que viene el señor juez de Telde. El señor juez, sí. Y esto nunca había pasado aquí, que un juez de instrucción venga a un barrio obrero y humilde, claro. Y además, si es del Hierro, porque los herreños tenemos una especial estima de legislación en Gran Canaria, bueno, pues el faro vivía un poquito más arriba, en una casa que yo no he ido después más elegido, una casa que estaba un poquito en una montañita. Yo voy subiendo, él estaba arriba con su sombrero sonriendo porque sabía que iba a visitarlo, y cuando llegué a la altura de él se agachó, porque claro, yo estaba abajo y se agachó, y sin prepararlo nos quedamos los dos agarrados como si fuéramos a iniciar la brega. Eso fue tremendo, porque se vino abajo la plaza, los aplausos fueron extraordinarios. Ay. Qué bueno. Eso lo recuerdo yo, claro, con mucho afecto, y lo estoy escribiendo ahora mismo. Oye, el hecho de que tu despacho tengas, me llama la atención, porque ahora te estás comentando, dice, estoy viendo al faro de Maspalomas. ¿Qué otras cosas tienes ahí relacionadas con tu deporte, con tu vida? Me refiero en el plano logístico. Aquí tengo al que yo le propuse al Fidio que el grande de la canción sabandeña fuera el faro y el chico Angelito Zapatero. Aquí tengo una foto de Angelito Zapatero que me la regaló un bisnieto de él, una foto preciosa, el niño de cera, como lo llamaban, y recuerdo que una vez mi hijo me dijo que tenía un amiguito cuyo bisabuelo era un gran luchador, y cuando me dijo que era Angelito, yo le dije, hombre, pero tú sabes quién fue tu abuelo. Me trajo una foto y es curioso porque le dijo a su padre, mire, don Eligio no está bien, porque cuando leí la foto de mi bisabuelo se emocionó. y entonces el padre le dijo, no, el que no está bien eres tú. Entonces aquí lo tengo, Angelito Zapatero, tengo a Faro Maspalomas, tengo a Camurria, tengo a Martín Hernández,
el luchador más importante que tuvo el hierro en mi pueblo en la primera década del siglo XX. Y luego tengo el equipo de Acaimo, también lo tengo enfrente, que está liderado por Garampín, uno de los luchadores más importantes que tuvo La Laguna y Tenerife, un luchador que se mudaba a la izquierda y se distinguió porque era incansable, ¿no? Tenía un fondo impresionante. Y a la derecha tengo Alfaro levantando al arado y el equipo que me regaló uno de los chavales, el equipo del Rosario de Valleguerra, con Gregorio Dorta y los chavales al frente. O sea que tengo, bueno, luego tengo cuadros de la lucha canaria y tengo también alguna pequeña reproducción en bronce de dos luchadores fregando. Es un pequeño monumento a la lucha canaria. Algún día cuando termine de restaurar completamente mi casa en el Hierro, que ya está restaurada la parte antigua, yo pondré un letrero a la entrada con una frase del Pollo de las Mercedes, Ramiro, que me dijo: Eligio, tu padre elevó la lucha canaria a la categoría de arte y Barbusano a la categoría de ciencia. Una de las frases más certeras que yo he oído y que a mí, lógicamente, como natural... Repítemela otra vez. Me dijo así, estábamos comiendo aquí cerca de mi casa en La Laguna, y me dijo: el Pollo de las Mercedes había conocido a mi padre en Venezuela y había entrenado con él. Ramiro fue un gran luchador, y dice: mira, Eligio, tu padre elevó la lucha canaria a la categoría de arte y Barbusano a la categoría de ciencia. Porque yo había hablado por la mañana que del arte se ha olvidado usted, don Eligio, de que también es ciencia. No solo es deporte, arte, sino también es ciencia. Y cultura es ciencia. Y entonces fue cuando me dijo esa frase que me acaba ahora. Qué bueno. Para finalizar está increíble. Mira, ya para finalizar, Eligio, que se nos fue el tiempo, y aún tengo que hablar del Pino Gordo de Vilaflor. Mira, ¿qué ha tenido la gente del Hierro? ¿Por qué han salido tantas figuras en el Hierro? Estás hablando de tu padre, estamos hablando de Barbusano, del Pollito, en fin, ¿qué tiene el Hierro? ¿Por qué? El Hierro, mucha gente se ha impresionado con una isla tan pequeña, ha sido hegemónica a lo largo de la historia 4 veces. En la primera década del siglo XX, con Martín Hernández, mi paisano, eran 4 hermanos, llamaban los Bravos, y con Ramón Méndez. Cuando yo llegué a Telde después, en el 76, me acuerdo que la gente ya nonagenaria me decía: don Eligio, cuando caía Méndez no caía Martín, cuando caía Martín no caía Méndez. Es decir, el Hierro luchaba en Gran Canaria con los puntales de Telde, Castro Morales y el Rubio, porque no tenía rivales en Tenerife. Luego en los años 40 fue mi padre el que fue en ese momento hegemónico, porque derribaron a la selección de La Palma, que era campeona de Canarias. Fue mi padre el artífice de esa victoria. Luego surgió Barbusano, probablemente el luchador más completo que ha tenido la lucha canaria en su historia, y luego fue ya más tarde el Pollito de la Frontera, un hercúleo luchador que sabía luchar porque había gente muy fuerte, con mucho peso, pero el Pollito sabía luchar. Ellos marcaron 4 etapas históricas en el que el Hierro, una isla tan pequeña, fue hegemónica. ¿Qué ha pasado luego? Pues que la gente ha emigrado, la gente joven se ha ido a Venezuela, ha venido a Tenerife, la isla no tiene muchos puestos de trabajo y eso ha ido languideciendo. Yo creo además que ha faltado impulsar la lucha canaria en las escuelas, la lucha canaria entre los infantiles, y crear una escuela que falta en Canarias, una escuela de lucha canaria, como existe en otros países por sus deportes autóctonos, una escuela. Allí hay un luchador, Guillermo Mito, que fue un luchador que sabe enseñar a luchar, porque no todo el mundo sabe enseñar a luchar. Ha habido grandes luchadores que sin embargo no han sido buenos maestros, y al revés. Ha habido luchadores que no han sido tan grandes, pero han sido maestros con una visión de la lucha canaria extraordinaria. Claro. Sí, claro. Igual que hay futbolistas muy buenos que después a la hora de transmitir es otra historia. Eligio, gracias por estar con nosotros en el Rompeolas. Otro día te llamo y seguimos hablando de estos temas que me interesan, ¿vale? O nos interesan. Gracias a ti, porque hablar de lucha canaria una mañana del sábado ya me pone eufórico para todo el día. ¡Qué bueno! Un abrazo, Eligio. Chao. Gracias. Adiós.
Bueno, pues ya también me pone eufórico, me deja muy bien. Bueno, vamos de nuevo al invitado esta semana, a Pablo Milanés.